La Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en La Clave. Con el equipo de El Mostrador. 8 de la mañana con 33 minutos de este día, viernes de marzo. Ya estamos con nuestro compañero del Mostrador, Federico Joanón, en el espacio del Mostrador en La Clave. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, gracias, Bea. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Federico? Mirando el Mostrador, lo tienen en portada y tiene que ver con algo que ya adelantamos y que íbamos a estar conversando con los paneles, con la sección del Mostrador. Está Jorge Pirincho Navarrete, o Jorge Navarrete. Pirincho le dicen, o todos lo conocen como Pirincho, los amigos le dicen Pirincho. Yo creo que ya todo el mundo. Y a esta altura todo el mundo. Y él se refiere, obviamente, él es ex DC porque él renunció a la democracia cristiana. Él renunció a la democracia cristiana. Pero se refiere a, buena cuchara, Fernando, se refiere Rica. Es que Fernando tiene una costumbre, ¿la puedo contar o no? Fernando se saca, cuando no hay cuchara a la vista, se saca los lentes y con una patita los lentes revuelve. No hay cuchara. ¿Qué hago? Puedo usar el dedo, pero me quemo. Es algo que se puede contar, no está dentro de... Lo he visto tantas veces que hemos trabajado hace harto tiempo juntos. Me da risa. Entonces, bueno, ¿qué dice Jorge Navarrete mirando lo que pasa el fin de semana? Y lo quiero asociar a lo que nos decía ayer Alejandro Guillén en la entrevista, digamos que lo vamos a comentar también. Él dice, la balanza se inclinará hacia apostar nuevamente por una coalición de centro-izquierda. Esa es la mirada que él tiene respecto a las decisiones que se puedan tomar, principalmente su expartido, que me imagino conoce bien, que es la democracia cristiana. Federico Joanón, lo comentábamos con Fernando, lo que está pasando al interior, el mismo hecho de que dentro del Partido Socialista que hay candidatos distintos, un grupo se juntó para proclamar o apoyar a Lago directamente, incluido el secretario general del partido, en fin. ¿Cómo miras todo lo que está pasando y que puede definir algo este sábado de la democracia cristiana? Vamos a ver qué pasa, porque obviamente ahí la gran actora, la primera lectora o la gran electora es a esta altura Carolina Goich, y los apoyos que ha podido juntar o no, y pareciera que lo está haciendo bien, po. El que ha seguido mucho más de cerca este tema es Mirko, que se nos está incorporando. Hola, Mirko, bien. Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo estás, Mirko Macari? Corriendo. Taco infernal a la salida de Ñuñoa para tomar los Lion, terrible. Es que Ñuñoa es como New York, ¿no? Son los tacos propios de... Infernal. Pero lo que pasa es que los viernes tienen un comportamiento extraño. Yo, que me acostumbré por 2 años de salir más o menos a la misma hora para dejar a mi hijo al colegio, el viernes o está muy vacío de repente o está muy lleno. Es tiene raro, un comportamiento sí, extraño. Muy extraño. Bueno, esta ciudad tiene sus cosas. El está chileno con la política. Muy buena analogía, Mirko Macari. Lo comentábamos temprano con Fernando. En este tipo de diálogos sobre las cosas que pasan en Chile, nunca deja de faltar alguien que dice lo que voy a decir yo. Que dice, esto solamente pasa en Chile. Cosa que nunca es cierto. Que nunca es cierto. Esto solamente pasa en Chile. Esta frase más típica, esto solamente pasa en Chile. Como si uno hubiese, no sé, visitado 168 países y hubiese hecho una escala, qué sé yo. Y ahora que todo indica que hay vida fuera del planeta, en otro lado, igual solo pasa en Chile. No, pero solamente pasa en Chile. Oye, yo dije a mi hijo ahí por la pelota boteando por el tema de la Carolina Goich. Bueno, nosotros traemos hoy día una entrevista a Jorge Pirincho Navarrete. La comentábamos, que estaba en portada. Ex militante histórico, un hombre que muy buen analista porque conoce la interna, está permanentemente muy bien informado de todo lo que pasa en distintas áreas de la política, de los negocios. Y yo la recomiendo porque es bastante certera en términos de hacer una descripción de las relaciones de poder internas, los distintos lotes en que han derivado, que vienen de los históricos 70 entre Guatones y Chascones. Después se complejiza con Adolfo Saldívar y los colorines y de acuerdo a esta coyuntura surgieron los príncipes también. Claro, hay grupos así que son claros del fin de los 90, los 2000. Hay una fragmentación ahí y hoy día él apunta que hay básicamente 2 grupos, los concertacionistas y los nueva mayoristas. También hace un pronóstico que está instalado en el grueso de los analistas. Lo conversamos también con Mauricio Morales, que también es asesor político de varios partidos y particularmente la democracia cristiana, experto electoral. Y todos apuntan a que en el fondo no vamos a tener final de la obra. Es decir, la gran decisión
que estaba puesta para la Junta de mañana, que era si el partido definía ir a primarias o ir a primera vuelta, se va a postergar. Lo que es cierto es que va a salir ungida Carolina Goich como la candidata. Y se va a postergar básicamente porque es parte del clima de que está en la piel la incertidumbre respecto a la realización de primarias, también por una parte. Entonces, ¿para qué anticiparse a una definición si el día de mañana esa definición resulta inoficiosa? Y porque las fuerzas en pugna todavía se están estudiando. Es decir, naturalmente, yo lo comenté también acá en el programa, el sector nueva mayorista es mayoritario dentro de la S. ¿Por qué? Porque los partidos como fenómeno general están parlamentarizados. El peso de los parlamentarios es muy decisivo dentro de los partidos. Y lo que conviene a los parlamentarios es un pacto unitario. Entonces, una candidatura de C a primera vuelta deja en cuestión ese pacto parlamentario unitario. Y enfrente de ellos están los concertacionistas, que están sobrerepresentados en los medios de comunicación. Son menos, pero parecen más, porque tienen una capacidad de ejercer fuerza y presión, ¿no? Como ha sido Mariana Elwin, Jorge Burgo, Ignacio Walker, y últimamente se sumó Gutenberg Martínez, un histórico que maneja mucho la sensibilidad interna, y entonces la máquina. Ellos están por así decirlo, en una apuesta técnica, que es decir, la decisión de si el partido va a primarias o va a la primera vuelta la tiene que tomar el conjunto de la militancia por votación directa, porque ese es un minuto en que pueden agitar el fuego del chauvinismo partidario, ¿no? Y la vieja consigna del camino propio. Entonces es mucho más fácil para el sector minoritario que su agenda se imponga en una decisión, un militante, un voto. Por el contrario, la gente de Víctor Torres, de la disidencia, de los nueva mayoristas, incluida Carolina Goich, apuestan a la soberanía de la Junta, que es una Junta que pasó de 300 a 900, más o menos, delegados. Y ahí está... esos 900 a la luz del refichaje, por Dios que son valiosos. Antes eran una uña considerable, una parte considerable de la militancia, claro. Y yo también lo venía escuchando lo que algunos interpretan lo que dice ayer acá Alejandro Guillé, justamente como una presión sobre Goich, es decir, ponerle una suerte de pistola encima de la mesa a esa tensión que está instalada sobre los parlamentarios de la DC para decir, oye, vamos a primaria. O sea, no, esto es importante. Pero si no, todo puede volar por los aires. Y agregando, las primarias igual están en entredicho, no solo por eso, sino que porque muchos de los partidos que necesitan financiamiento para las primarias están por no poder inscribirse. Y por lo mismo el Partido Radical estarían complicados sin financiamiento, el PPD, en fin, no está fácil, está enredado. Pero además aparecen como unas señales que suena fuerte decirlo así, pero se ven como bien ridículas. Por ejemplo, el Partido Socialista tiene elecciones internas. Al mismo tiempo está poniendo fecha para decidir entre los dos candidatos que tiene, que son José Miguel Insulza y Fernando Atria. Es uno de los partidos que tienen menos problemas a la hora del refichaje, porque si bien tiene un número importante de refichados, está, no sé si alcanzó ya, pero está por alcanzar los mínimos que se requieren en región. O sea, ese no es un problema. Pero tiene tantos otros, porque tiene dos candidatos, tiene que decir un mecanismo. Está en una elección interna, pero al mismo tiempo hay un montón de militantes que ayer se juntaron a apoyar a Ricardo Lagos. Entonces, una dispersión, una fuerza centrípeta. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, están como una discusión ridícula del mecanismo para definir entre Insulza y Atria, pero al mismo tiempo, incluido el secretario general, están apoyando a Lagos. Entonces... O sea, qué figura. Hay señales que parecen medio ridículas, la verdad. Bueno, lo que pasa es que yo aquí no tengo idea si es que la intención o el diseño va directamente en lo que yo voy a decir, pero no cabe la menor duda que hay una situación apremiante en el caso de Ricardo Lagos en particular. Ricardo Lagos es el único
de los candidatos que es militante de un partido que le ha costado una brutalidad reficharse y que por lo tanto, si es que no se logra refichar el PPD, al ser militante del PPD, él queda fuera de todo. Él no tiene ninguna posibilidad. Ni siquiera conseguir la firma. No puede conseguir la firma y no podría ser invitado a una primaria como independiente, como podría ser Guillé, como podría ser el presidente Piñera en caso que, o Manuel José Sandón, en caso que ellos no lograran que sus partidos se reficharan. Podrían ser invitados por Evópoli o por el PRI, o podría ser invitado, ¿cómo se llama? El Ricardo Lagos podría ser, Alejandro Guillé podría ser invitado por algún partido que esté formado en todo el país en términos legales después del refichaje, pero Ricardo Lagos, al ser militante de el PPD y haberse refichado, aquí lo dijo con mucho orgullo, que se había refichado por internet, ¿te acuerdas? Sí. Él, y si el PPD falla en reficharse, él queda afuera. Él no tiene posibilidad alternativa de presentarse como candidato presidencial. Sí, es fuerte, pero quizás le sirve, de excusa para no seguir haciendo el bochorno. Bueno, todo esto que estamos enumerando son los síntomas aislados de un fenómeno sistémico que es la descomposición y decadencia de un ciclo político. Esto lo anunció, o sea, lo diagnosticó muy bien Michelle Bachelet cuando aterrizó para tomar su candidatura presidencial y dijo, este es el primer gobierno de un nuevo ciclo. Y a propósito que mañana el aniversario del gobierno, lo que estamos viendo es que este es el último gobierno del viejo ciclo. Entonces, los síntomas de descomposición de la dinámica de partidos organizados por alianza en el clivaje sí no está descomponiéndose. O sea, tienes que ir sumando todos los factores, su falta de capacidad para reconectar con los ciudadanos es un síntoma de descomposición moral, ¿no? Estar asociado a un partido político no es para el común de los mortales una opción instalada o posible. No sé si es el lugar desde donde se participa o se ayuda a la sociedad. Pero no porque no le importe la política, porque el ciudadano hoy día está muy interesado en política. Está más politizada que nunca, y estos partidos representan la vieja política, ¿no? En general. Ahora, hay también fenómeno de emergencia de nuevos partidos ordenados en torno a otros discursos, a otra agenda. Entonces estamos en un conjunto de fenómenos que podemos llamar una crisis terminal del ciclo político que se inicia con el fin de la dictadura. El punto es qué están haciendo, qué está surgiendo. Todavía no lo vemos, todavía no es tan nítido, ya hay algunos destellos, ¿no? Lo generacional por una parte, nuevos discursos, nuevas agendas, nuevas temáticas, nuevas maneras de entender el poder. O sea, esta suerte de lo hablábamos el otro día a propósito de lo de Felipe Cáceres. Yo decía, no sé, esto es parte de lo nuevo, ¿no? Que tú como líder tienes que apuntar a representar o simbolizar en ti mismo, ¿no? La consistencia que hay entre lo que tú planteas y lo que tú muestras. Hay que bajar a la arena, hay que dejarlo. La palabra esencial, la clave de este ciclo es la horizontalidad. Es un ciclo plebeyo. Entonces las masas interpelan a las élites en tanto y cuanto uno más, por fin o al fin. Entonces todos los liderazgos verticales o todos los liderazgos estructurados en torno a supuestos jerárquicos, ¿no? A auras de autoridad, ¿no? A la majestad del Estado, a todo ese imaginario que constituyó la construcción de la República en Chile, por lo menos durante el siglo XX, está en el suelo, está desarmado. Están pasando cosas. Y esto no es ni bueno ni malo, es natural porque es un cambio. Están haciendo un nuevo ciclo y se representa en varias cosas si uno lo empieza a ver y muy disímile, ¿no? Pero al final uno le puede hacer una interpretación o una mirada más integradora. Y empieza a debilitarse las autoridades centrales y empiezan ciertas feudalizaciones, ¿no? Como si uno estudia la época romana, la caída de Roma, cuando empiezan a gestarse el feudalismo. Sin ir más lejos, y vuelvo a una conversación de hace 1 o 2 semanas, este fenómeno de estas guardias municipales armadas. Es muy raro, ¿sí? Es debilitamiento del poder central, de un poder ordenador, un Ministerio del Interior ausente,
porque ¿qué tiene que hacer un ministro del Interior si se le empiezan a armar la municipalidad? Dirigirse y iniciar acciones judiciales para retomar el monopolio de la fuerza pública, el monopolio del uso de la fuerza legítima del Estado. Entonces, este fenómeno feudalizador junto con este importante tema generacional que está muy fuerte, ¿no? Los Jackson, Boric y todo la horizontalidad que menciona Mirko, temas emergentes potentes como el tema de igualdad de género, etcétera, etcétera, porque la gente está interesada en política. El punto es que está canalizándose distinto o se está reorganizando o reorganizando distinto. Ahora, perdón, solo para comentarlo a propósito de lo que decía Federico. Cuando conversamos acá con los paneles, con ustedes mismos, y tocamos los temas que estamos tocando ahora y que tienen que ver con lo que pasa con la nueva mayoría, entendiendo que hay un análisis que es bien de fondo respecto a lo que viene, a cómo se espera que se haga política, que me parece que no es una cosa de cáscara, que es algo bien de fondo. Las personas a través de las redes, que nosotros siempre estamos mirando con Fernando, reaccionan de inmediato, así como, ya, ¿qué me interesa lo que hagan estos gallos? O sea, independiente si es un tema de fondo o no, lo que está instalado en la cabeza de muchas personas que están atentas a programas que son de carácter político como este, o sea, que les interesa la política, es que, ¿sabéis que esta chimuchina de pelea no me la den a mí? Y lo que vemos hoy día de las mismas entrevistas que hacemos dentro de la misma nueva mayoría, o lo que puede pasar de repente con Chile Vamos, es eso, hay temas de fondo, si yo lo tengo claro, pero lo que aparece es como una pelea constante que el ciudadano, incluso el interesado en política, dice, esto no es lo que yo quiero. Pero igual ese ciudadano interesado en política no está en el cosismo. Igual tan grandes temas. Exacto, no, absolutamente. Claro, no es que digan, no me interesa porque me interesa saber cómo voy a ganar mi sueldo mañana. No, está en los grandes temas y así todo mira esto y dice, yo no me siento nada cercano a esto que está pasando. Porque la energía está fuera del sistema y aquí vamos a una discusión ya de carácter. O sea, aquí la realidad la conforman. La realidad es una construcción mental, la realidad de cada individuo es un fenómeno de proyección de la conciencia, y la realidad social no es una realidad material per se externa a los sujetos, sobre todo cuando se trata de normas y de valores comúnmente compartidos. Son líquidos y se van modificando. Entonces, lo que tú tienes, el fenómeno que describe Beatriz, es que los valores que informan al sistema, al aparato institucional, están completamente a la baja. No hay energía dentro del sistema, dentro de la caja, dentro del aparato institucional. La energía está en otra parte, ¿no? Entonces, la sorpresa cuando nos encontramos frente a muchos tipos de fenómenos donde las autoridades dicen, pero ¿por qué ahora me toca esto a mí? ¿Por qué me están criticando así si esto siempre ha sido así? Casos de financiamiento de la política, y así puede hacer una gran lista de fenómenos, porque cambiaron. Entonces, Pablo Halpern, que es bastante astuto, decía alguna vez en una conversación, la sociedad está ya, y apuntaba así con el dedo como, no sé, a 20 kilómetros, y va cambiando a esa velocidad. Los medios venimos detrás, ¿no? A 5 kilómetros tratando de registrar el cambio en la sociedad, y la política viene a 15 kilómetros más atrás. Entonces, esa es la velocidad de las cosas. Los medios están más cerca del cambio, y eso es lo que tú percibes, ¿no? En la red, Beatriz. Y la política, que es una actividad en sí misma, en general, sobre todo por las características de la política de esta época, que es la política neoliberal. No, la política en Chile, ¿para qué decir? Pues ya está llena de... Es la política del cálculo pequeño, desprovista de grandes relatos, ¿no? No es cierto que no tenga ideología, es la ideología del individualismo y de la realidad inmodificable, en definitiva. ¿No? Entonces ahí estamos en la crisis, porque la política cada día que pasa como sistema, a esa política me estoy refiriendo, el aparato institucional se debilita, pierde energía. Y ayer escuché la entrevista de ustedes con Alejandro Guillé, y bueno, hay cosas en las que me pareció que estuvo muy bien, porque en general él es una persona muy preparada. Pero evidentemente el mayor síntoma de que Alejandro Guillé es parte de lo viejo y no de lo nuevo, no es su afán de ponerle ficha a la nueva mayoría o a rebarajar ese naipe de los partidos tradicionales de centro izquierda. O sea, él es un hijo del siglo XX,
¿no? Da cuenta de su pleitesía a ese sistema de partido. A eso se refiere cuando habla de todos. No habla con otros más, pero básicamente él tiene en su imaginario una construcción del siglo XX y eso lo hace un candidato bastante feble. Feble no significa que no pueda ganar, porque creo que comunicacionalmente el tipo es bueno y eso es un factor esencial en una campaña. Te habla de que si llegara a ganar Alejandro Guillé, las cosas o las crisis se van a profundizar y no se van a arreglar. Eso. Ahora, alguien podría decir también, Alejandro Guillé tiene un mínimo sentido de la realidad. ¿Cuál es la alternativa a ser el candidato de la nueva mayoría? Presentarse por fuera, parapetarse dentro de un lote de grupos pequeños, ser el líder del Frente Amplio, por ejemplo. Pero yo tengo la sensación ahí que aquí pesan los años. Es decir, completamente. El Frente Amplio yo creo que quiere demostrar en este inicio que está haciendo de política electoral grande, ya no para tratar de que negociar que le abran un cupito en Santiago para Jackson, o que le abran un cupito, o que se pelee, o la pelee la gane Boric en Magallanes. No, aquí lo que el Frente Amplio quiere hacer es presentar una nueva vía, una nueva fórmula y un cambio etario. De repente se vería raro, creo yo, no sé, puedo estar equivocado, pero se vería raro de que todos los Boric, los Jackson, Alberto Mayol, todas estas personas que han criticado duramente lo que tú llamas el sistema neoliberal de hacer política, y que entre otras cosas digan que aquí lo que se necesita es una renovación de fondo, y el primer candidato presidencial que eventualmente puedan apoyar es una persona que, qué sé yo, los duplica en edad. Por lo tanto, ahí hay un hándicap también eventualmente en la nueva mayoría y lo que se llama, lo que Marco denominaba el duopolio, está en descomposición y en decadencia. Y el Frente Amplio es un niño en pañales. O sea, no tiene madurez. Entonces, por eso estamos en una crisis. No hay reemplazo dentro del sistema y no estamos viendo ninguna figura. O sea, como nunca es el momento de que un outsider entre. Y cuando hablo de un outsider, alguien que te cuenta de el fenómeno de la comunicación de masa, ¿no? Un personaje de la televisión, un personaje construido desde la imagen, ¿no? Estoy haciendo el trazo grueso, ¿no? de ese escenario, pero estamos en una crisis por eso, porque lo que tiene que morir no termina de morir y lo que tiene que hacer no comienzan a hacer. Ahora, no identificó al Frente Amplio como la opción luminosa del cambio, porque si bien hay un discurso que corresponde a una crítica, a mi juicio, un diagnóstico crítico bastante certero respecto del fenómeno de lo neoliberal, ¿no? También hay ahí una tradición de lo que yo denomino el rojerío, ¿no? Es decir, toda la izquierda triste de Peña, hablo de Vino Navegado en Las Peñas, no de Carlos Peña. No, de Carlos Peña. Yo estaba pensando a ver dónde lo ubico en el... Mayol y Peña. La izquierda de Peñas, ¿no? La izquierda derrotada y sus dogmas, que es un archipiélago además, ¿no? Que son cuál de todos más poseedores de la verdad definitiva. Entonces, bueno, por eso estamos en una crisis, no estamos avisorando nada muy claro. Oye, hay un punto que creo que sería interesante tocar, porque está en todas partes en estos momentos, es que se metió dentro de los decenas de disputas de la nueva mayoría, se metió toda esta réplica posterior a la Comisión Regional de Evaluación Ambiental del Proyecto Dominga, en el sentido de personas dentro de la democracia cristiana, Jorge Pizarro, Matías Walker, que acusan directamente de intervención al Ministerio del Interior y al senador Guido Girardi para que los votos de básicamente puros funcionarios públicos de gobierno estuvieran en contra del proyecto. ¿Qué tanto de esto pudo haber pasado, creen ustedes, que pudo haber sucedido por la reaparición del proyecto Dominga en el contexto de una campaña electoral donde hay muchos que quieren impedir que Sebastián Piñera sea candidato y por lo tanto reflotan todos sus conflictos de interés? Todo. Por supuesto que esas son decisiones políticas, siempre lo han sido. Acuérdate cuando se hicieron públicos los Wikileaks, ¿no? Que habían algunos sobre Chile, ¿no? Que daban cuenta de informes de
de la CIA que hablaban de las presiones que ejerció el entonces ministro del Interior de Bachelet, Edmundo Perelloma, a favor de Campeche. Él como la ministra de Vivienda de la época Patricia Poblete, porque había un recurso de la Suprema que echaba abajo, no me acuerdo si la Suprema o las apelaciones, que echaba abajo Campeche. Y dijeron, no, hay que insistir, pues hay que insistir, y que habían recibido al embajador de Estados Unidos que iba a hacer lobby por Campeche, ¿no? Entonces siempre está pensado el sistema de evaluación de impacto ambiental muy a la chilena, así como Jaime Guzmán vio en la dictadura una oportunidad de generar un cambio en las relaciones de poder de acuerdo a una visión conservadora del mundo, y eso tuvo la genialidad, la chilenidad de ponerle un marco jurídico. La Concertación inventó un marco de inversiones, porque el paradigma de los 90 era crecer como fuera y bienvenidos todos, pero a la chilena, dentro de un marco legal. Pero en definitiva ese marco opera con la discrecionalidad del sistema político central chileno. No, ningún intendente se manda solo, ¿no? Entonces por algo están autoridades políticas puestos en estos consejos, estos comités de medición de impacto ambiental. O sea, a mí no me sorprende. Y ahora, claro, o sea, generalmente la disputa tenía que ver con la necesidad de inversiones locales, pero entran este otro factor y no me queda ninguna duda que es una decisión política. Ahora se va al Consejo de Ministros, que eso es ya por definición política, vamos a ver qué pasa. Sí, esa es la instancia de apelación que creo que va a seguir Dominga, pero el punto que yo quiero hacer es, en este país que está lleno de etiquetas, donde tú dices A y te dicen tú eres así, y tú dices B y tú dices tú eres así, y te fijan la etiqueta tal cual. Aquí lo que pasó en Dominga está básicamente caratulado dentro de dos avenidas. Los que estaban a favor del proyecto Dominga, aunque dieran miles de razones por la inversión, por las posibilidades económicas de la región, si es que eran de la nueva mayoría, estaban comprados. Y las personas que estaban en contra del proyecto Dominga, particularmente al final, no importa si es que tenían una serie de evaluaciones y tenían, lo que querían en realidad era pegarle un palo a Piñera. Usar a Dominga para pegarle un palo a Piñera y tratar de que esto colocara... Cuando tú tienes un país que está etiquetando todo y está todo asociándolo a conceptos fijos, y tú generas, por lo tanto, respuestas inmediatas, atajos mentales inmediatos de acuerdo a lo que tú dices según tu etiqueta, la verdad es que se hace bastante difícil de que esa cosa no termine en ruptura. No hay avenidas para dialogar dentro de la racionalidad. ¿A dónde va Fernando? Quiero que ruptura. No, ruptura, digo, vuelvo una vez más al tema de la nueva mayoría. Si es que tú encuentras que el senador Girardi es el articulador de este rechazo, y el senador Girardi o los adscritos a las personas que votaron en contra consideran que las personas de la nueva mayoría que han estado impulsando este proyecto lindan en el lobby a favor de la empresa, ¿cómo puede funcionar eso en un marco tensionado ya de asociatividad política? Ha funcionado mucho tiempo. Hoy día puede ser un factor para otras agendas políticas. O sea, no sé si el Matías Walker lo hace público porque está llevando agua al tema de la división de la nueva mayoría, o porque efectivamente él tiene intereses comprometidos con la minera Domingo en la zona, él es parlamentario de la zona. Sí, claro. No, pero tradicionalmente lo que hace cualquiera de estos proyectos, y eso hacen las agencias de lobby o de comunicación encubierta, es ir a la zona y ordenar a los actores, y te hacen una lista de actores a favor y en contra, ¿no? Es decir, esos actores son los seremi, son los parlamentarios de la zona con un interés muy decisivo, es por cierto el intendente, otra empresa, todos los que tengan algún nivel de incidencia directa o indirecta, y ellos lo organizan y los abordan, ¿no? Y dicen ya, ¿cuántos tenemos a favor y cuántos tenemos en contra? Porque en eso consiste finalmente la construcción de poder.
Claro, pero aquí además se cruzó con el factor Piñera, con el factor Penta, con el factor Wagner y su cohecho. El ministro de Hacienda se jugó a favor de Dominga. Para el gobierno era muy importante, para el mal momento de la inversión y del número que quieren exhibir, que se aprobara Dominga. Y para los organismos medioambientales era un mal proyecto, pero se cruzó, pero eso es normal en todo proyecto de este tipo. Lo que se cruzó aquí, siguiendo lo que pregunta Fernando, es el factor eleccionario muy fuerte. Pero obvio, sí. Y cuestión que también está armado un poco con parches, porque Barrancones y Dominga, la verdad es que pareciera que Barrancones más bien favorecía a Dominga que desfavorecía, porque generaba electricidad necesaria para la actividad minera. No es tan claro que la actividad de Piñera haya beneficiado este proyecto de Dominga, por el contrario quizá. Entonces, más bien es por un factor político estrecho que viene ahora, y si uno lo ve una mirada más general, el ministro de Hacienda tiene cierta razón. Chile se autodefinió hace mucho como un país minero, ¿no? Es decir, hace más de 100 años, ¿no? Desde que Chile creció hacia el norte, después de la Guerra del Pacífico, un país minero. Y después nacionalizó la minería. Y en fin, y ahí vino una complejidad, porque en esa época la controlaban fundamentalmente en el siglo XIX los ingleses. Entonces, como país minero necesita inversiones mineras. Si no, mejor autodefinirse distinto, quizás, y no es mala idea pensarlo, como Costa Rica, un país de riqueza medioambiental. Entonces el norte chileno quizás no lo explotemos más mineramente, pero explotémoslo como un paraíso turístico. Pero hay que tomar decisiones. Lo que pasa es que cuando esas decisiones se toman y después se cruzan con otras cosas y no avanzan ni para un lado ni para otro, estamos bien complicados, ¿no? Son las 9:04. Terminamos la sección. Nos alargamos un poquito con el mostrador en la clave. Es que está interesante la discusión. Nos volvemos a encontrar el lunes. Federico Llonón, Mirko Macari, muchas gracias. Buen fin de Chao. Lo mismo, buen fin semana. de semana. Va a estar movido el fin de semana. Sí. 9:04, hacemos una pausa en combinación clave y ya volvemos.